objetivos. Y estos tres objetivos también espero que les den como una pista de lo que podemos preguntar en la prueba también, más adelante. Entonces, la primera pregunta es que nos hacemos es por qué se hacen las evaluaciones de riesgo, si es lo mismo hacer una evaluación de riesgo de un peligro químico que de un peligro microbiológico y por qué, y qué datos necesitamos para realizar una evaluación de riesgo de peligros químicos. También vamos a hablar qué datos necesitamos para hacer una evaluación de riesgo de peligros microbiológicos, pero como les dije, hoy día nos vamos a centrar bastante en lo que son los peligros químicos. Perfecto. Entonces, quiero preguntar en el chat o alguien de la sala, ¿este esquema de análisis de riesgo alimentario, ustedes lo vieron en alguna clase anterior? ¿Les suena o no lo han visto? Para ver cuánto me extiendo aquí. Y pueden abrir el micrófono también porque no veo el chat. Acá en la sala dicen que no. ¿No? Ah, ya, perfecto. Ya, entonces vamos a hablar un poco de lo que es el análisis de riesgos alimentarios. ¿Qué es el análisis de riesgos alimentarios? Este es un proceso sistemático que tiene tres componentes. Esto es un marco que da estructura a los países para que se aborden los problemas en inocuidad alimentaria. Y este marco consta de tres componentes principales. Uno es la evaluación de riesgos, que es lo que vamos a discutir hoy día. Lo otro son la gestión del riesgo y tercero, la comunicación de riesgos. Como quizás escucharon en clases anteriores, existen organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Comercio, la OMC, el Codex Alimentarius, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, y todas estas organizaciones reconocen este marco, el análisis de riesgos alimentarios, y lo promueven y lo sugieren y aconsejan que los países trabajen bajo este marco para abordar sus problemas de inocuidad alimentaria. ¿Qué es la evaluación de riesgo? Es el proceso sistemático científico donde los evaluadores de riesgo, ¿cierto? Analizan y hacen la relación entre los peligros y el alimento los resultados de la evaluación de riesgo van a los gestores de riesgo para que estos tomen las medidas necesarias para proteger la salud de las personas. ¿Quiénes son los gestores de riesgo en nuestro país? Está el Ministerio de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero y el Servicio Nacional de Pesca, Pesca. Estos tres instituciones realizan la gestión de riesgo. La gestión y la evaluación de riesgo tienen que ser líneas de trabajo separadas. ¿Por qué? Porque si los gestores de riesgo realizan evaluaciones de riesgo, puede haber un sesgo eh, en lo que ellos piensen que pueden implementar o no pueden implementar. Por ejemplo, si yo soy el Ministerio de Salud y realizo una evaluación de riesgo respecto a Campylobacter en pollo, va a existir un sesgo respecto a si yo siento la capacidad de legislar o de relacionarme con la industria o de imponer ciertos límites, por ejemplo, de contaminación en las carcasas, y puedo irme hacia una medida versus hacia otra. Por eso, para evitar esos sesgos, es que las evaluaciones de riesgo se realizan de manera separada de la gestión de los riesgos. ¿Quiénes realizan evaluaciones de riesgo? A nivel internacional existen institutos de investigación. También a nivel nacional está la Agencia Chilena de Chipeada para la Inocuidad y Calidad Alimentaria realiza evaluaciones de riesgo y también las universidades realizan evaluaciones de riesgo. Como les digo, son tres líneas de trabajo paralelas que pueden estar interconectadas, pero todo es bajo el marco de análisis de riesgo. Y un error que comúnmente se comete es decir que el análisis de riesgo es lo mismo que la evaluación de riesgo, y nosotros lo escuchamos a veces cuando vamos a charlas o seminarios y que se usan indistintamente, pero recuerden que el análisis de riesgo es el marco y la evaluación de riesgo está dentro de este marco. Bueno, para ir avanzando y como nos vamos a ir metiendo en el tema de peligros químicos,
acá tengo algunos ejemplos de categorías de peligros químicos. Como nosotros somos médicos y médicas veterinarias, es probable que nos sintamos más familiares con aquellos peligros que están asociados a los productos de origen animal, las carnes, los huevos, la leche, etcétera. Pero nosotros también trabajamos con respecto a evaluaciones de riesgo en productos que no son de origen animal, por ejemplo, en especias, en cereales, etcétera. Nosotros también tenemos ahí un rol bien importante. Entonces, para que vayamos mencionando algunos ejemplos en la sala o en el chat, ¿qué toxinas naturales conocen ustedes? No necesariamente por ejemplo, en un producto de origen animal, pero quizás algo que consuman los animales. ¿Qué se les ocurre que puede estar presente en, en los alimentos, por ejemplo, eh, de consumo animal? ¿Qué peligro químico? Seguro que han escuchado alguno. ¿Sí? No escuché bien. Eh, ¿Me lo puedes repetir? Escuché mal. a ver, pico, toxina. Ya, sorry, no, está súper malo el micrófono, pero dijiste quizás micotoxina. Sí, Ya, ya, súper, muchas gracias. Sí, bueno, las micotoxinas ustedes saben que son peligros químicos que se encuentran en algunos cereales, y ahí obviamente vienen, hay dos tipos de peligros, ¿cierto? Está en el hongo mismo, que es un peligro microbiológico, pero las toxinas son consideradas un peligro químico. Luego están los alérgenos, por ejemplo, la soya es un alérgeno, la leche, el maní, esos son ejemplos de alérgenos. Toxinas marinas, me imagino que conocen. Está el tema de la marea roja, es una toxina y un peligro químico. Luego tenemos peligros químicos ambientales. Un ejemplo puede ser las dioxinas, que no sé si pueden recordar, hace unos años atrás, varios años atrás, un escándalo de dioxinas presentes en carne de cerdo y se devolvió una partida muy grande desde China. Luego tenemos los residuos de pesticidas, aditivos alimentarios. No sé si también han escuchado el tema del aspartamo, los edulcorantes, todos estos peligros químicos que se adicionan al alimento como un aditivo, pero puede también ser considerado un peligro químico. Y así, o sea, hay muchos peligros químicos, y estos se deben evaluar para proteger la salud de las personas. Entonces, como yo presumo, ustedes están, y yo también, más familiarizados con los peligros microbiológicos. Entonces, también, hagamos un ejercicio de mencionar peligros microbiológicos asociados al pollo crudo, por ejemplo. Y pueden abrir el micrófono o en la sala mencionen 3 peligros microbiológicos asociados al pollo crudo. Acá dicen salmonella y Escherichia coli. Ya, al pollo, Chiricha coli, no estoy tan segura de si está tan asociada, pero sí, salmonella, también Campylobacter es muy común. Campylobacter es la bacteria más prevalente de ver en pollo crudo en nuestro país. Em, y mencionen 3 peligros químicos asociados al pollo. ¿Qué peligros químicos podemos encontrar en un pollo? No sé si les costó más esa pregunta, asumo que sí. Preguntan a qué se refiere con un peligro químico. Sí, es difícil definirlo, porque los peligros microbiológicos son las bacterias, son los virus, son parásitos, son priones, esos son los peligros microbiológicos. Y los peligros químicos, como les mencionaba en la diapositiva anterior, están todos estos, ¿ya? Estos son fuentes de peligros químicos.
Pueden ser alérgenos, pueden ser toxinas que se presenten de manera natural en el alimento, pueden ser residuos de, de sustancias que utilicemos durante la producción de los pollos. Ahí les di una pista de qué es lo que podemos encontrar. También sustancias que se utilicen durante el procesamiento de la carne de pollo también puede ser considerado un peligro químico. ¿Podrían ser Entonces, los con esa pista, microplásticos? sí, sí, los microplásticos son considerados un peligro químico. Em, Se ha visto que es un tema muy importante en lo que son los productos del mar. Obviamente el plástico termina en el océano y estos llegan a ser consumidos por peces y más productos del mar. Microplástico es un ejemplo. Em, Volviendo al pollo, por ejemplo, los residuos de medicamentos veterinarios. Eso es un peligro químico. ¿Ya? Nosotros utilizamos medicamentos veterinarios durante la producción y pueden existir residuos en el producto final. No sé qué tan familiarizados estamos con el procesamiento de lo que son las plantas faenadoras en los pollos, pero existen momentos en que las carcasas son lavadas y a veces el agua contiene cloro. Si yo encuentro residuos de cloro, eso también es un peligro químico. ¿Ya? Y acá a la derecha les puse unos embutidos de carne. También tienen residuos, pueden tener residuos químicos. Nitrosamina es un ejemplo de ello y evaluaciones de riesgo han determinado que estas nitrosaminas pueden ser potencialmente cancerígenas. ¿Les queda claro más o menos de dónde provienen los peligros químicos y qué son? ¿Un poco más claro? Ya, espero que sí. Bueno, ¿cuáles son los Acá dicen elementos? que sí. Ya, que es súper. Ya, ¿cuáles son los elementos claves del riesgo? Primero tenemos que conocer la fuente del riesgo. Estoy, como les contaba, peligros químicos, peligros microbiológicos. Si esos peligros microbiológicos además son resistentes, si además son bacterias resistentes, ¿quién está expuesto a este peligro? ¿Son solo los trabajadores? Por ejemplo, las personas que aplican pesticidas en los campos, o también somos nosotros los consumidores. Em, lo mismo con las bacterias que poseen resistencia antimicrobiana. Seguramente los trabajadores en granja están más expuestos a estas bacterias, pero obviamente el consumidor final también puede estar expuesto a las bacterias. Los efectos adversos de los que hablamos pueden ser infecciones resistentes, van a haber duraciones prolongadas de una enfermedad, pueden haber muertes incluso. Y finalmente un mecanismo causal, que es una de las cosas más difíciles de determinar, si existe una relación entre el peligro y la enfermedad. Y acá les voy a mencionar, hablando de los efectos adversos, una de las grandes diferencias entre los peligros químicos y peligros microbiológicos es que los peligros químicos en general se ven efectos adversos crónicos, ¿ya? A lo largo. Es decir, pueden haber efectos mutagénicos, cancerígenos, efectos a nivel del sistema inmune, y esos son algunas consecuencias que no se ven generalmente con los peligros microbiológicos. Estas diferencias son importantes porque pueden ser una pregunta de prueba. Otra diferencia entre los peligros microbiológicos y los peligros químicos es que los peligros químicos son muy difíciles de controlar por el consumidor. Si a mí me llega un corte de pescado que tenga residuos de microplástico y yo como consumidor no tengo ninguna medida para controlar esos residuos. Si me llega un corte de carne con residuos de medicamentos veterinarios, tampoco tengo cómo controlarlo, ¿ya? Y aparte no sabemos eh, eh, si tenemos estos peligros o no, sino como una lechuga que tenga residuos de plaguicidas, quizás si la lavo, sí, pero es difícil de controlar los peligros químicos. Y lo mismo para lo largo de la cadena, o sea, los peligros químicos tampoco son fáciles de controlar a lo largo de la cadena, sobre todo cuando hablamos de peligros químicos que se mencionan como contaminantes ambientales.
¿ya? Porque el ambiente generalmente no se puede controlar. Nosotros vivimos, por ejemplo, en un país con muchas erupciones volcánicas, lo que es fuente de contaminación, por ejemplo, de dioxinas. Entonces, son cosas que son muy difíciles de controlar. Ya, yo les mencioné acá que un elemento clave del riesgo es el nivel de exposición. Si yo les pregunto ahora, ¿quién está más expuesto? Si yo tengo un cerdo en una granja que está enfermo y que tiene bacterias expuestas, ¿el personal de la granja o la persona del supermercado? Estoy hablando del cerdo vivo y otro ya tengo un producto procesado. ¿Qué persona estaría más expuesta a esa bacteria resistente? La persona de la granja, ¿cierto? Sí. Bueno, y otro ejemplo que les puedo dar, si yo les digo, eh, voy a poner un ejemplo hipotético. Yo tomo Coca-Cola todos los días y la Coca-Cola tiene un aditivo que es un edulcorante que ha sido clasificado como cancerígeno. Esto es un ejemplo hipotético. Me tomo una Coca-Cola todos los días versus mi hermana que se toma tres Coca-Colas todos los días. ¿Quién de las dos está más expuesta al riesgo? ¿Yo o mi hermana? Yo que tomo una Coca-Cola o mi hermana que toma tres Coca-Colas. Mi hermana, ¿cierto? Porque el nivel de exposición es mayor. Y esta pregunta es muy importante y acá les voy a hacer un ejercicio. ¿Ya? Nosotros sabemos que los pescados, los productos del mar contienen un peligro químico que son los metales pesados. ¿Ya? Eh, mercurio, por ejemplo. ¿Ya? Y yo les digo que el salmón tiene menor contenido de mercurio que el atún. El atún tiene mayor contenido de mercurio. Entonces, si yo les digo, consumir salmón es más seguro que consumir atún, solo hablando de la concentración de mercurio que tienen estos dos productos alimenticios. ¿Ustedes pueden decir que consumir salmón es más seguro que consumir atún? No. ¿Por qué? Porque todo va a depender del nivel de exposición. Como les contaba, si yo como mucho atún, concentraciones de mercurio. ¿Ya? Y si como más salmón, pero no como atún, por ejemplo, ahí hay que ir jugando concentraciones versus el nivel de exposición. Entonces acá les puse un ejemplo para que no se les olvide que es muy importante el tema de la exposición cuando hablamos de la peligrosidad o de qué tan riesgoso es un alimento. Todo depende de la exposición. ¿Ya? Y esto es lo que tienen que considerar. El peligro, en este caso es el metal pesado, mercurio, el escenario de exposición, que sería el nivel de consumo, la subpoblación, que seríamos nosotros los consumidores, pero también puedo realizar evaluaciones de riesgo en, por ejemplo, la población infantil, porque las poblaciones infantiles están siempre mayormente expuestas porque poseen un menor peso, ¿ya? Entonces, considerando que las porciones tampoco varían tanto de consumo, los niños que tienen menor masa corporal están más expuestos a los niveles de X peligro químico en un alimento y por último la consecuencia. Y acá les puse un ejemplo para que no nos olvidemos de los peligros microbiológicos. Esta es una pregunta que uno se podría hacer en una evaluación de riesgo. ¿Cuál es el riesgo de enfermedad en adultos mayores? Esta sería mi subpoblación por consumo. Consumo es mi escenario de exposición de una porción individual de carne molida contaminada con este peligro. Porque acá también es importante poner consumo porque nosotros estamos expuestos a los peligros químicos no solo a través del consumo de alimentos, también puede ser exposición oral, por ejemplo, o exposición a través de la piel, pero obviamente acá estamos hablando de inocuidad alimentaria, por lo tanto lo que nos importa es el consumo. Ahora, existen otras metodologías que nos sirven para analizar la sumatoria de exposición, porque claramente en un escenario real, nosotros no solo estamos expuestos a los químicos a través
través del consumo de alimentos, sino también a través de la inhalación y, como les dije, a través de piel y por otras vías. Ya. Y acá hay un ejemplo que a ver si se les ocurre, por ejemplo, alguna bacteria que esté asociada al salmón. No sé si a veces ven en las noticias que se encontró X bacteria en salmón. Entonces, una pregunta de riesgo puede ser: ¿cuál es el riesgo de? Y ustedes me rellenan ahí qué bacteria piensan que puede estar asociado al salmón. ¿Qué les suena? Puede ser una bacteria, puede ser un virus, un parásito. A ver, nómbrenme un peligro microbiológico asociado al consumo de salmón. Uno solo. Vamos, yo sé que pueden. ¿No? ¿En el chat tampoco? Bueno, yo les doy un ejemplo. Un ejemplo puede ser Listeria monocitógenes. Listeria monocitógenes es una bacteria que se encuentra a nivel ya más de procesamiento. eh, Aguanta temperaturas bajas, ¿ya? Y genera biofilms, o sea, es una bacteria comúnmente encontrada en salmón, y siempre, si uno ve las noticias, al menos en Estados Unidos o en Europa, siempre se están generando lo que se llama los recall o retiro de los alimentos en, en los supermercados o en los centros de expendio, porque se encontraba esta bacteria en el salmón. Ya, entonces, Listeria monocytogenes puede ser un ejemplo. ¿Cuál es el riesgo de listeria en la población? De nuevo, una población de interés también cuando hablamos de listeria son las mujeres embarazadas, porque provoca aborto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el riesgo de listeria en mujeres embarazadas por el consumo de una porción individual de salmón contaminada con listeria? Acá, perdón, el riesgo era la consecuencia. Riesgo, puedo poner riesgo de pérdida de embarazo en mujeres embarazadas y así. Entonces, esto es más que nada un ejemplo para que ustedes consideren todos los componentes que tenemos que evaluar en una evaluación de riesgo. Y bueno, para ir avanzando, como les contaba, existen dos categorías de peligros químicos. Uno, que son las sustancias que nosotros agregamos de manera intencional a los alimentos, y otros que están de manera natural en el ambiente. Ya las sustancias agregadas de manera intencional, como les contaba, pueden ser los edulcorantes, pueden ser, generalmente son aditivos alimentarios, ¿ya? Y otras que están en el alimento de manera no intencional, como por ejemplo los metales pesados. Y tienen dos nombres diferentes para referirse a lo que es aceptable en estos peligros químicos y cada alimento. Cuando son sustancias agregadas de manera intencional, nosotros le llamamos que hay una ingesta diaria aceptable, ¿ya? Y cuando no están agregadas de manera intencional y se presentan en el medio ambiente, nosotros hablamos de una ingesta diaria tolerable, ¿ya? Así que eso son dos conceptos diferentes para hablar de los peligros químicos. Bueno, ¿cómo evaluamos la inocuidad de los alimentos? Eh, Generalmente los países generan lo que se conoce el nivel adecuado de protección, que es lo mismo que decir lo que voy a aceptar yo como un riesgo, es decir, un nivel de riesgo aceptable. ¿Ya? Porque es importante generar un nivel adecuado de protección o un límite adecuado de protección, porque países que son exportadores e importadores, si yo, por ejemplo, Chile, quiero importar chocolate y que tenga, por ejemplo, niveles de residuos de metales pesados, yo voy a exigir lo mismo que exijo en mi país, y no puedo exigir más al exportador de lo que exijo en mi propio país. ¿Ya? Y eso son maneras que se tienen para que digamos que el comercio se genera de manera no proteccionista. ¿Ya? Eso también es muy importante cuando genera los niveles adecuados de protección.
Y esto es un concepto muy importante porque con el nivel adecuado de protección vamos a generar nuestras metas que tenemos como país, metas que realizan los gestores de riesgo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud puede decir: mi nivel adecuado de protección es tener 1000 casos de salmonelosis anuales, no más. No más que eso. Si me paso de eso, busco alguna medida de gestión, y si obviamente bajo eso va a estar muy bien. Y acá les puse un ejemplo. Generalmente en Estados Unidos, obviamente ellos tienen todo publicado y tienen estas metas publicadas. Uno son los casos de infecciones de salmonela que son resistentes a drogas, y ellos tienen como meta que de los casos de salmonelosis solo el 10,6% sea resistente a drogas múltiples. Ya eso es un nivel adecuado de protección. Ya, ahora vamos a comentar esta parte. Solo se las voy a leer, se las voy a dejar escrita acá, lo cuales son los principios de una evaluación de riesgo. Como les comentaba, las evaluaciones de riesgo se basan en un fundamento científico. También les conté por qué había una separación funcional entre lo que es la evaluación de riesgo y la gestión de riesgo. Es un proceso transparente y se debe garantizar la confidencialidad y la ausencia de conflicto de interés. Y ahí es lo que lo comentaba. Por eso generalmente las evaluaciones de riesgo las realizan los institutos, las universidades o las agencias, como en este caso Achipia. Y ustedes tuvieron una clase de lo que es los muestreos microbiológicos, muestreos químicos. Todo eso sirve de datos para realizar las evaluaciones de riesgo. Todos los datos disponibles en el país. Cuando yo como país no tengo datos de mis muestras, yo no sé cuál es la prevalencia de Campylobacter en pollo, yo no sé cuál es la concentración de Campylobacter en pollo, puedo utilizar los datos de otro país, pero eso obviamente me va a aumentar una incertidumbre. Es decir, mi evaluación de riesgo va a ser menos certera, por así decirlo. ¿Ya? Y por eso también es muy importante generar y compartir los datos, ya sobre todo entre los gestores de riesgo y los evaluadores de riesgo. En 3 simples pasos, la evaluación de riesgo es colectar toda esta información que les contaba, ya. Datos de consumo, las encuestas de consumo alimentario, cuánto pollo está consumiendo la gente, eso es importante. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Cuántas carcasas son positivas en Campylobacter si voy al supermercado? La concentración, es muy importante saber la concentración. No me sirve solo saber si una carcasa es positiva o negativa, ¿ya? Porque con una mayor concentración de Campylobacter en el pollo, mayor probabilidad tengo de exposición, ¿ya? Entonces, la calidad de la información que yo tenga para la evaluación de riesgo es sumamente importante. Y por último, estimar el riesgo. Em, Cuando yo no tengo datos como los que les comentaba ahora, cuando no tengo datos cuantitativos, yo puedo optar a hacer una evaluación de riesgo cualitativa. Ya ambos enfoques son igualmente válidos, y va a depender todo de los datos que yo tenga. En términos descriptivos, las evaluaciones cualitativas podemos caracterizar un riesgo en bajo, en medio, en alto, pero en el caso cuantitativo ya puedo estimar las probabilidades, ¿ya? Y lo que no permite una evaluación de riesgo cualitativa es que no puedo relacionar las probabilidades en diferentes etapas o escenarios de la evaluación para estimar la probabilidad final. Esa parte es un poco complicada de explicar, pero cuando yo hablo de un dato, por ejemplo, concentración de Campylobacter en la concentración, los datos de todas las concentraciones que yo tenga van a generar una curva de probabilidades, ¿ya? Y esas curvas de probabilidades solo pueden ser evaluadas o pueden ser incluidas en evaluaciones de riesgo cuantitativas, no en las cualitativas. A quien le interese este tema, la FAO y la Organización Mundial de la Salud pasan publicando guías, y no solo eso, las van actualizando. De acá, por ejemplo, tenemos caracterización de los patógenos en alimentos y en agua, evaluación de exposición de peligros microbiológicos en alimentos, y así. Está lleno de guías
Y como les conté, esto es todo el mundo, la evaluación de riesgo es todo el mundo. Y para que le interese, ahí tienen datos. La clase de hoy día es cortita, y esta parte va a ser es más densa, entonces quería proponerles que tomemos un break de 10 minutitos y volvemos con los pasos de la evaluación de riesgo. No sé si les parece. Sí, están de acuerdo acá en la sala. Ya, súper. Nos vemos entonces a las 11:53. Los animales, pero cómo extrapolar, por ejemplo, esos resultados a lo que es la salud humana es falta también. Así que ahí quien les interese es un nicho súper interesante de ir explorando. Bueno, la evaluación de riesgo tiene 4 pasos y estos 4 pasos son los que son establecidos, como le decía, por las organizaciones internacionales. No es como que a alguien aquí se le ocurrió y están estos 4 pasos, sino que son pasos que han sido consensuados y elaborados de manera metodológica por el Codex, por la Organización Mundial de la Salud, etc. Primero que nada, vamos a identificar el peligro, ¿ya? Eso es el primer paso. Como les decía, es un peligro biológico, químico o físico, y cuál es su relación con el alimento y el hospedero, ¿ya? Y por eso es muy importante lo que seguramente vieron en la clase anterior de los programas de monitoreo de enfermedades, ¿ya? A veces es muy difícil establecer una asociación causal entre un peligro y el alimento, pero eso se puede hacer y es lo que se conoce como los estudios de atribución. Por ejemplo, si hay un brote alimentario, nosotros podemos identificar el alimento y obviamente tenemos que encontrar el agente en el alimento y luego el agente en la población afectada. Y esa es nuestra primera parte, identificar el peligro y que haya una relación efectiva entre peligro, alimento y hospedero. El segundo paso es la caracterización del peligro. ¿Ya? Y acá vamos a ver cuál es la naturaleza y la gravedad de las consecuencias que tuvo la exposición a ese peligro. Y acá es muy importante los estudios de dosis-respuesta. Los estudios de dosis-respuesta generalmente se realizan en animales y luego se aplican una serie de factores para poder extrapolar esos resultados a la población humana. Eh, Dosis respuesta es, por ejemplo, si ustedes estuvieron en el ramo de microbiología o enfermedad infecciosa o parasitaria, me parece que se llama, uno tiene lo que se llama las dosis infectivas, ¿cierto? Por ejemplo, consumir 10 elevado a 3 unidades formadas de colonia, yo sé que me va a provocar esta consecuencia. Y es lo mismo para el caso de los peligros químicos. Eh, em, Entonces, como les comentaba, esto es muy importante. Los estudios toxicológicos generalmente se hacen en animales de laboratorio. Existen institutos que están trabajando en modelos que no se utilicen animales, modelos obviamente matemáticos, pero es difícil y hasta ahora es como uno de los métodos más utilizados. Se pueden utilizar ratones, conejos, perros, etcétera, y lo ideal es que sea una especie más cercana a la especie humana. ¿Qué se evalúa? Se pueden evaluar pesticidas, exposición a metales pesados, y se evalúan los efectos que tiene en el animal. ¿Provocó tumor? ¿Provocó una disminución de la respuesta inmune? ¿Provocó, etcétera? Y ahí se van evaluando los efectos de la salud que tiene el animal y ahí se van fijando las dosis y vamos a conocer lo que es el NOAEL, que es el efecto no observado, es Non-Observed Adverse Effect Level. ¿Ya? Es decir, hasta qué punto de la dosis no le produjo ningún efecto adverso a este animal o a este modelo. Y con esta dosis nosotros vamos a derivar
Y ahí se aplican una serie de factores. Pero nuestro punto de partida es este, el no hay. Perfecto. Y bueno, el nivel 3, el punto 3 de la evaluación de riesgo es evaluar la exposición. Entonces, ya identificamos el peligro, ya supimos que hay una relación entre el peligro, el alimento y el hospedero. Luego caracterizamos la dosis respuesta, y ahora lo que vamos a hacer es estimar la prevalencia y la dosis ingerida. Y acá les puse un ejemplo de una evaluación de exposición que se realizó acá en la agencia, que es por consumo de carne y de pollo y pavo. Entonces, la mediana de consumo, por ejemplo, cuando hablamos de, este es un ejemplo de, si no me equivoco, de Campylobacter, se estima la mediana de consumo. Entonces son 24 gramos al día. ¿Ya? Y con esto se hacen los cálculos para poder evaluar el nivel de exposición, por ejemplo, a Campylobacter a través del consumo de carne. Como les comentaba, es muy importante saber el nivel de exposición, el nivel de consumo, el ejemplo que les da, mientras más consumimos de un alimento, obviamente más expuestos estamos a los peligros químicos asociados a ese alimento. ¿Qué es importante acá en, el nivel en la evaluación de la exposición? Son los estudios de dieta, las evaluaciones de exposición dietaria. ¿Ya? Y es muy importante conocer las dietas nacionales, por ejemplo. Es muy difícil poder extrapolar dietas de otros países a la nuestra porque nosotros tenemos ciertos niveles de costumbre, comemos más pan, por ejemplo, más cereales. eh, Todo eso es súper importante tenerlo y considerarlo para evaluar los niveles de exposición. Por ejemplo, las categorías de alimentos que vamos a considerar, ojalá considerar todas las categorías de alimentos que consumimos, no solo algunas. Las dietas, podemos hacer preguntas de dietas de consumo a corto plazo o largo plazo. Obviamente, si yo pregunto más días, si hago encuestas, por ejemplo, y las repito por más días, voy a tener una imagen más certera respecto del consumo de las personas. La época del año también cambia las dietas de las personas. Generalmente, si yo, por ejemplo, hiciera la encuesta en Semana Santa, ahí estarían todos comiendo pescado y me saldría una sobreestimación del consumo de carnes de pescado. Entonces es importante evaluar y hacer estas encuestas en varias épocas del año y cuáles son las poblaciones más expuestas. Por ejemplo, ¿qué consumen más los niños? Quizás los niños están consumiendo más lácteos, están consumiendo más yogures que los adultos y quizás hay algunos peligros químicos asociados más a estos alimentos. Entonces ahí hay que ir jugando con los estudios y como les contaba, ojalá tener resultados de estas encuestas lo más actuales posibles y los más cercanos a nuestra realidad. Entonces, acá hay tres factores que consideramos para realizar la evaluación de la exposición y que lo hemos mencionado a lo largo de toda la clase. Uno es el consumo de alimento, es decir, la cantidad y las porciones que estamos consumiendo. Luego, qué concentración de la sustancia de interés está en ese alimento, y eso lo vamos a dividir por el peso corporal de las personas. Por eso les contaba que generalmente las poblaciones infantiles pueden estar más en riesgo, porque al realizar esta relación, al tener ellos un menor peso corporal, em, la concentración del alimento consumido versus lo que puede consumir una persona adulta es mayor. ¿Ya? Así que esto también para que lo tengan claro, son los tres factores que se evalúan en la exposición dietaria. Y finalmente, el último paso de la evaluación de riesgo es la caracterización del riesgo. Y esto va a combinar todo lo anterior, todo lo anterior. Vamos a combinar las etapas de la dosis respuesta, de las dosis ingeridas, la prevalencia final, para estimar un riesgo ya sea cualitativo o cuantitativo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de enfermar por el consumo de una porción contaminada? Eso es una respuesta que nos daría la evaluación de riesgo. El número total de casos de infección o hospitalización, muertes por año, o el número de casos reportados al Sistema Oficial de Salud. Todos esos son algunos de los resultados que nos puede dar la evaluación de riesgo. Ya, y acá, para
Hoy día mencionamos hartos ejemplos de Campylobacter en pollo, y les preguntaba qué tan cercanos están acerca del procesamiento de las carcasas de pollo. ¿Por qué es importante y por qué les digo esto? Porque como veterinarios nosotros tenemos esa visión de la granja a la mesa y conocemos cuál es el procesamiento de las carcasas de pollo. Conocemos cuáles son las prácticas que se realizan a nivel de granja, conocemos cuáles son las prácticas que se realizan a nivel de procesamiento y luego cuáles son las prácticas que se realizan en la etapa final, que es el consumo del alimento. Si nosotros juntamos todas estas etapas y hablamos de la granja a la mesa, vamos a conocer cómo van fluctuando ya sea los peligros químicos o los peligros microbiológicos a lo largo de la cadena. Entonces, solo como ejemplo ilustrativo, les voy a mostrar tres módulos que se conocen cuando evaluamos los riesgos alimentarios. Tomando como ejemplo Campylobacter en pollo. Entonces, tenemos acá el módulo 1, que es el nivel de precosecha y transporte. El módulo 2, que es el nivel de procesamiento de las carcasas de pollo. Luego viene cuando realizamos la refrigeración del pollo y por último la preparación y consumo. Como les comentaba, los peligros químicos en general a lo largo de la producción no van a variar mucho, con excepción, por ejemplo, a excepción de los peligros microbiológicos. El Campylobacter es una bacteria que sabemos que podemos controlar a través de la cocción de los alimentos, ¿ya? Entonces, ¿qué datos nos interesan para poder realizar la evaluación de riesgo a nivel de precosecha cuando las carcasas, cuando los pollos están vivos y están en la granja? Podemos hablar cuál es la prevalencia de la bacteria en este lote de pollos y también la concentración de Campylobacter, ¿ya? Prevalencia y concentración. Y prevalencia y concentración en el módulo 2, por ejemplo, tenemos lo que es el escaldado, es decir, cuando las carcasas ya son evisceradas, tenemos luego el desplumaje y el lavado de carcasas. Esto generalmente lo saben mucho los médicos veterinarios que se dedican en inspección veterinaria. Ustedes saben que en FAVET hay un curso de inspección veterinaria para aquellos estudiantes después profesionales que se quieran dedicar a esto. Y esto obviamente va variando la prevalencia y la concentración de Campylobacter. Luego, cuando nosotros nos llevamos el pollo a la casa, va a depender si es que hay una temperatura muy alta, cuánto tiempo nos demoramos en llegar a la casa del supermercado. Todo eso va a ir influyendo en la concentración de Campylobacter y al final, obviamente, el nivel de cocción. Entonces, ¿cómo se hace una evaluación de riesgo? Así se ve. ¿Ya? Y por eso les decía que eh, hay que tener muchas variables en consideración y hay que evaluar el peligro a lo largo de toda la cadena. Si se fijan acá, es lo que les comentaba acerca de la distribución de las probabilidades. Entonces acá tenemos todos los parámetros y estos son llamados inputs en los modelos de cuantificación. Entonces acá tenemos la prevalencia, cómo cambió Campylobacter durante la refrigeración o durante la cocción, eh, si cambió durante, por ejemplo, el traslado de, del pollo si lo dejé mucho rato en el auto, y esos estudios están. A nivel nacional no hay muchos, pero a nivel internacional sí hay muchos estudios respecto de eso, y nosotros eso es lo que ocupamos para construir estos modelos. Ya, entonces, hasta aquí quería preguntar si hay alguna duda, y vuelvo a repetir los objetivos de la clase, que fueron: ¿por qué se hacen evaluaciones de riesgo? Si es lo mismo una evaluación de riesgo para un peligro químico que un peligro microbiológico, y por qué, y qué datos se necesitan en general para realizar una evaluación de peligro químico. Todas esas preguntas las hemos respondido a lo largo de la clase. Entonces, esta clase es corta, llega hasta acá, pero quería saber si les quedó claro los conceptos y si ustedes con sus palabras pueden responder estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles diferencias hay entre una evaluación de riesgo entre un peligro químico y un peligro microbiológico?
lo que les comentaba, los peligros químicos son muy difíciles de controlar por el consumidor, eso es un punto. Otro punto, podemos tener efectos crónicos versus los peligros microbiológicos que son efectos más agudos, y eso es otra diferencia. Los datos que necesitan para realizar la evaluación de riesgo de un peligro químico, muy importante, la exposición, los estudios de dieta, las concentraciones de peligro químico en el alimento, el peso corporal de las personas y el nivel de consumo. Y las conclusiones de la clase es que la evaluación de riesgos es una metodología basada en ciencia que permite a los gestores de riesgo, como el MinSal, SACS, INAPESCA, a tomar decisiones para proteger la salud de la población. Requieren un buen conocimiento de peligro alimento y de toda la cadena productiva, como les contaba ahí el ejemplo de Campylobacter a lo largo del procesamiento del pollo. Y la evaluación de riesgo está dentro del marco del análisis de riesgo. Y ahí por sí sola no se puede y no es capaz de proteger a la salud de las personas porque quien realiza al final esto son los gestores de riesgo. Así que esa es la clase. No sé si tienen dudas. Si Francisco está por ahí o en el chat. Acá en la sala no hay dudas.